Hola, Hola a buenos todos, días. buenos días, qué alegría encontrarnos nuevamente como hermanos para que hagamos vida tantas historias de los santos y santas de nuestra Iglesia Católica. El Papa Francisco en una catequesis hace algún par de años nos decía que era muy importante educar la esperanza y que educar la esperanza también lo podíamos hacer conociendo y profundizando en la vida de los santos porque ellos nos pueden dar muchas pistas de lo que vivieron y de cómo transitaron en su camino hacia Jesús. Hoy vamos a hablar de un santo muy bonito, muy humilde, muy sencillo, que es conocido como el patrono de los agricultores y el patrón de Madrid. Vamos a hablar de San Isidro Labrador. De él podemos decir en un primer punto que nació en el seno de una familia muy humilde, muy sencilla económicamente, pero llena y rica en valores y en virtudes muy importantes. Sus padres desde pequeños le enseñaron a tener mucho amor por la Eucaristía, por la confesión y sobre todo un sano temor de no herir al Señor, de no cometer algún pecado o alguna injusticia que lo alejara como de la misericordia de Dios. También dicen en la biografía de este gran santo que él a los 10 años queda huérfano y que debe emplearse en distintas labores como peón, trabajando en los campos, y de ahí pues como su afinidad y el patronazgo que tiene. Bueno, una de las anécdotas bonitas con las que recordamos a San Isidro es que en uno de estos trabajos en una finca donde habían varios operarios que trabajaban la tierra, San Isidro siempre acostumbraba antes de iniciar la jornada laboral, que en aquella época era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, él siempre frecuentaba primero la Eucaristía y después ir a sus labores en campo. Resulta que los compañeros de trabajo sintieron envidia porque muchas veces cuando ellos empezaban la jornada laboral no veían a Isidro por ningún lado y claro, él estaba en la Eucaristía. Entonces ellos van donde el jefe y digamos de alguna manera les llaman la atención de por qué Isidro no está cuando todos inician la jornada laboral. El jefe efectivamente va al campo a comprobar si efectivamente Isidro no está y no lo ve, pero todo el trabajo que Isidro debía haber hecho ya en ese momento de la mañana estaba igual todo realizado y cuentan que muchas veces veían que los bueyes, que eran los que iban trazando o haciendo los surcos en la tierra, se movían como si alguien los estuviera orientando, pero realmente no había nadie y era como el respaldo que Dios le daba a Isidro mientras él iba a la Eucaristía, pues el Señor proveía de ángeles seguramente para que hicieran ese trabajo. Cuentan también que hubo un momento de la historia en Madrid y en España como tal donde hubo una invasión de maometanos y esto generó que muchas personas tuvieran que emigrar a otros lugares y dentro de ellos pues a Isidro le tocó estar por un tiempo en un lugar donde no conocía a nadie, donde estaba totalmente solo, pero se aferró mucho al Señor, ante todo con el fragmento bíblico que dice que el Señor nunca nos va a abandonar y él siempre se apropió de esa palabra y fortaleció mucho su fe y siempre se sintió acompañado por el Señor hasta que finalmente pudo regresar como a un lugar donde lo conocían y volver a sus labores de trabajo en el campo. Otro aspecto que nos pareció muy bonito y que resalta mucho la vida y las cualidades sencillas de San Isidro tiene que ver con que él y su esposa siempre intentaban que el domingo realmente fuera el día del Señor. Ellos pasaban largos ratos iniciando el domingo en el templo, rezando, luego participaban juntos de la Santa Eucaristía, pero después siempre intentaban que lo que vivían en el templo, que lo que vivían en su intimidad de oración, se trasladara fuera algo visible para los demás, entonces siempre procuraban o tener un acto de caridad o llevarle comida a los presos, visitar a los enfermos, siempre intentaban hacer que el domingo fuera realmente especial y fuera el día del Señor. Bueno, finalmente cuando Isidro o San Isidro siente que está llegando como la hora de su muerte, del encuentro con el Señor, él busca la confesión, busca comulgar, estar como muy preparado para ese llamado que el Señor le iba a hacer. Y cuando está reunido con su familia, digamos en su lecho de muerte, les aconseja y les insiste mucho en el amor a Dios y en el amor al prójimo, en practicar mucho la caridad. Cuenta que cuando San Isidro muere, a los 43 años que hacen una exhumación de sus restos, se dan cuenta que el cuerpo de él está intacto, como si llevara solo unos días de haber muerto. Su cuerpo lo encuentran incorrupto, con lo que de alguna manera ratifican la santidad de San Isidro. ¿Qué reflexiones podemos sacar hoy? Dos puntos muy concretos de lo que la vida de San Isidro nos puede enseñar. Primero, la humildad. Muchos santos coinciden con que una de las virtudes más difíciles de alcanzar es la humildad. Recordemos que la humildad viene de la raíz o tiene un asocio importante con humus, que es tierra, y muchas veces nosotros necesitamos abajarnos
Muchas veces nosotros necesitamos considerarnos polvo como lo hacíamos en Cuaresma o lo recordamos en Cuaresma para poder crecer en esa humildad que definitivamente nos va a acercar más al Señor, y San Isidro nos enseña bastante de esa vida sencilla y de esa vida humilde. Y lo otro es aprovechar, recordar también la vida de este santo para hacer memoria de cuántos de nuestros agricultores, a través de tantos esfuerzos, muchas veces de tanto sufrimiento, situaciones de violencia, de conflicto armado, situaciones de un trabajo que es tan difícil pero tan mal remunerado muchas veces, y que nosotros muchas veces quizás ni siquiera los recordamos. Qué bueno que haciendo nuestra oración al momento de bendecir los alimentos recordemos a todas esas personas que viven en el campo y que viven del campo, y que quizás en estos momentos ellos siguen trabajando para podernos proveer a nosotros los alimentos con los que pues todos los días el Señor nos bendice. Pidamos la intercesión de San Isidro, que nos regale su humildad y tener un corazón conforme al Señor, el Señor nos pide. Un abrazo muy especial para todos y que Dios les bendiga.